Hace poco iba caminando por el mismo pabellón de siempre. Uno lleno de gente, prisa y empujones suaves de desconocidos que no vuelves a ver. Era un día cualquiera, el aire era frío, pero el sol calaba hasta los huesos. Nada especial. Hasta que mi agujeta decidió traicionarme en plena multitud. Y tenía dos opciones: seguir como si nada y arriesgar mi tropiezo con humillación pública incluida, o hacerme a un lado para remediar la situación. Me desvié medio de malas hacia una jardinera, apoyé el pie, me incliné para abrocharla y cuando levanté la mirada, ahí estaba. Una magnolia, morada, intensa, con degradados que se deshacían en violetas y rosados claros. Todo ese espectáculo a centímetros de mi cara. La gente seguía pasando a un lado como si nada, y yo, una más entre todos, me quedé atrapada en una flor que seguramente llevaba días allí, en el mismo camino que recorro siempre y que nunca había mirado. El resto del trayecto me contenté con saber que existe una artista que no es tan despistada como yo, una artista que no se conformó con reproducir lo evidente de lo que veía, una artista que deseaba proyectar lo conmovedor que habita en los detalles olvidados de nuestro mundo. Su nombre fue Georgia O'Keeffe, una artista que catalogaría como rara por lo inclasificable y particular de su obra. Una mujer que cambió la manera en que vemos lo cotidiano y que en lugar de buscar representar lo extraordinario decidió hacer de lo olvidado, llámese una flor, una montaña o hasta un hueso en el desierto, una verdadera maravilla. Georgia es sinónimo de detalles, de sensaciones, pero paradójicamente da la impresión de que hoy día aún no terminamos de entender del todo su obra. Parece que seguimos aferrándonos a encontrar algo más, cuando ella se dedicó a eliminar todo lo que no era esencial para representar la verdadera apariencia de los detalles. Hola, yo soy Pilar, soy la fundadora de Art by Pilar, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Y en el chismecito artístico del día de hoy vamos a hablar de un artista que vio mucho de cerca, a su manera, y creó un arte tan único, rompiendo las reglas, transgrediendo los límites y arriesgándose a vivir y crear como solo ella lo sabía hacer. Georgia O'Keeffe nació en 1887 en Wisconsin y a los 10 años esta chica ya había decidido ser artista. Desde entonces, junto con su hermana, que por cierto, Georgia tuvo 6 hermanos, comenzó a tomar lecciones de pintura y en 1905, con tan solo 18 años, Georgia comenzó su formación artística formal en el Instituto de Arte de Chicago y después en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Lo maravilloso es que, aunque su formación académica se dio dentro de los estándares tradicionales, muy pronto empezó a cuestionarlos y a obligarse a sí misma a salir de ellos. Si tienes oportunidad de googlear a Georgia, lo primero que saltará en tu búsqueda son flores, porque Georgia es ampliamente conocida por ellas, por lienzos monumentales de distintas especies de flores que parecen una especie de close-up de sus pétalos y sus texturas. Sin embargo, O'Keeffe comenzó a explorar su propio lenguaje artístico desde una perspectiva muy distinta, y esta fue la abstracción. Y mencionar esto es fundamental para la evolución de su propio lenguaje, pues dentro de este ambiente abstraccionista, Georgia comenzó a experimentar con distintos materiales y formas orgánicas para expresar emociones, mucho más que representar objetos. Y he aquí el meollo, porque mucho antes de que Georgia pintara sus flores y se volviera famosa, ya mostraba un interés fuertísimo por simplificar las formas y eliminar lo innecesario con la intención de representar lo fundamental, para representar la verdadera esencia de las cosas. Entre 1911 y 1918, por problemas económicos, Georgia se vio obligada a abandonar los estudios y a trabajar como diseñadora en Chicago y posteriormente convertirse en maestra de arte. Pero en este intervalo de 7 años suceden muchas cosas y conoce a personalidades clave que van a impulsar su potencial creativo muchísimo. El primero de ellos fue Arthur Doe,
un pintor que había trabajado junto con Paul Gauguin y que traía toda esta concepción de libertad técnica y creativa del arte moderno europeo. Arthur aceptó un empleo en la Universidad de Columbia y Georgia, entusiasmada con la idea de convertirse en su discípula, se matriculó en esa misma institución en 1914. Doe se convirtió en su profesor y esto fue un parteaguas para Georgia, pues su maestro apoyaba con mucha fuerza que las obras de arte no debían de ser réplicas de otros artistas, que el arte no debía pretender copiar o representar la literalidad del mundo. Doe animaba a sus alumnos a expresarse, a llenar los espacios vacíos del lienzo no solo con belleza, sino con algo novedoso, verdaderamente estimulante. Esta perspectiva era poco común y fue lo que terminó por emocionar y liberar a Georgia, de tal manera que su producción tuvo un gran cambio. Ella comentó en varias entrevistas que nunca terminó de agradarle el modelo de enseñanza copy-paste de sus profesores en la academia, porque ellos promovían replicar el arte de Europa, sus temas, sus formas, su estética, su técnica, pero ella afirmaba que no le encontraba sentido, que todo eso ya se había hecho y que ella no creía poder hacerlo mejor. Georgia quería innovar, crear desde su propio lente, desde sus propios ojos, y en ese mismo camino de autodescubrimiento fue que conoció a la segunda persona que le legó una nueva enseñanza para su arte, el fotógrafo Alfred Stieglitz. Alfred, además de ser fotógrafo, era marchante y director de una galería en Nueva York llamada Galería 29. ¿Y el chismecito con este señor? Está bueno, agárrate. Todo comenzó cuando Georgia realizó unos dibujos a carboncillo y decidió enviárselos a una antigua amiga de la universidad llamada Anita Politzer, que seguía viviendo en Nueva York. El enredo comenzó cuando su amiga, sin permiso de Georgia, llevó estos dibujos a la galería de Stieglitz para mostrárselos en persona. Él los vio y quedó tan impactado que decidió exhibirlos sin pedirle permiso a Georgia. Cuando Georgia se enteró que de por sí se dice que tenía un carácter fuerte, no reaccionó con entusiasmo, todo lo contrario, y lo primero que hizo fue escribirle a ese tal Stieglitz exigiendo explicaciones. Pero ese choque inicial pronto se convirtió en correspondencia constante y al poco tiempo en cartas largas y apasionadas, cada vez más personales, hasta que floreció una intensa relación entre ellos. El inconveniente, él era 23 años mayor que ella, estaba casado y tenía hijos. Finalmente se encontraron en persona en 1918 en Nueva York, gracias a que Stieglitz le ofreció una beca para que pudiera concentrarse en la pintura. Ella aceptó, dejó su trabajo como profesora y se mudó. Ahí afloró su relación, que terminó formalizándose. Alfred dejó a su esposa y al poco tiempo se casaron. Para este punto, Georgia ya había adquirido su madurez artística, ya mezclaba la figuración, el simbolismo y la abstracción, y con todo esto es que comienza a pintar imágenes simplificadas de cosas naturales, como hojas, flores y rocas. Georgia afirmaba que era gracias a la selección, a la eliminación y al énfasis que somos capaces de ver el verdadero significado de las cosas. Y aquí está la clave del arte de Georgia. Georgia descubrió que en el mundo del arte muchas veces se divagaba. Los artistas llegaban a caer en una obsesión por el perfeccionismo y el detalle minucioso que terminaban olvidando lo esencial. Ella concluyó que para ver de verdad, para poder trascender la apariencia de las cosas, era necesario eliminar todo lo que no era relevante. Y es por ello que su arte se llevaba a cabo como una especie de proceso de despojamiento. Es decir, se centraba antes que nada en las formas, en las tonalidades, en las transiciones de color. Repito, en lo esencial. Y ahí es donde radica la genialidad de Georgia O'Keeffe. Hay una obra de su autoría titulada Línea gris con negro, azul y amarillo, que realizó por allá de 1923. Si puedes googlearla en este momento sería maravilloso. Si no, no te preocupes, yo te la cuento. Esta es una obra que fluctúa entre lo figurativo y lo abstracto. Sabemos que es una flor, pero no vemos con certeza una forma completamente reconocible. Lo que se nos presenta son más bien pétalos, formas ondulantes en tonos grises que atraviesan la superficie con suavidad, tonos negros al centro que aportan peso y profundidad, y otros tonos como los azules que enfrían la composición o los amarillos que introducen un acento más luminoso. Los difuminados en esta obra son exquisitos, aportan movilidad y dan la impresión de que las formas se expanden y se disuelven.
envuelven. Esta obra es Georgia O'Keeffe, porque más que representar esta y en realidad todas sus obras, evocan un flujo silencioso, emotivo, real. Si observamos con cuidado sus cuadros de flores, encontraremos en ellos una característica en común: encuadres arriesgados, composiciones atípicas, incluso algunos cuadros dan la sensación de haber sido como recortados. Y es justo aquí donde entra la influencia de su marido Alfred Stieglitz, porque los cuadros de Georgia poseen también una cualidad muy fotográfica, un juego con las profundidades de campo, los colores y la distribución de elementos que le otorgan una frescura imperecedera a sus lienzos. Y es quizá en esa novedad, incluso en esta especie de abstracción figurativa, si queremos llamarlo así, en donde hemos desviado la intención original del artista, porque desde sus primeras exposiciones el arte de O'Keeffe fue vista e interpretada por los críticos, sí, la gran mayoría de ellos hombres, como un arte erótico, como un arte que interpretaba las formas orgánicas como representaciones poéticas del cuerpo femenino. Pero Georgia rechazó claramente esta interpretación durante toda su vida. De hecho, era algo que le molestaba en sobremanera. Siempre insistió que sus flores no eran símbolos sensuales, sino un intento de hacer que la gente mirara de verdad, y que ese close-up casi fotográfico que le daba a sus flores era simplemente porque quería mirar en donde nadie prestaba atención. Entonces, ¿de dónde viene esta lectura tan particular? ¿Y por qué sigue tan arraigada en la interpretación de su obra? En gran parte por la narrativa que construyeron los críticos que te acabo de contar, pero también porque en sus pinturas coexiste cierta ambigüedad, formas orgánicas, abiertas, envolventes, íntimas, y quizá eso pueda activar asociaciones con el cuerpo, con las imágenes preconcebidas o con ideas ya conocidas, no porque ella lo pintara explícitamente, sino porque el espectador las proyecta. Porque piensen un momento en esto: ¿acaso no estamos tratando constantemente de encontrar formas en todo? Vemos la forma de un dinosaurio en una nube, la cara de un perrito en una hoja o figuras en las manchas del café. Y esto no es casualidad. El cerebro humano está diseñado para reconocer patrones, incluso cuando son ambiguos o inexistentes. Y es todo un fenómeno hasta con explicación científica que es conocido como pareidolia. Además, desde la neurociencia cognitiva sabemos que la percepción no es pasiva. El cerebro anticipa, completa y proyecta a partir de experiencias previas. Por eso, más que ver el mundo como tal cual es, vemos versiones interpretadas desde la experiencia de cada ser humano. Y con eso, al fin llegamos al momento más importante del podcast del día de hoy: el verdadero significado, la verdadera interpretación del arte de Georgia O'Keeffe. Y vamos a decirlo en una oración chiquita, sencillita. Sus pinturas no representan la realidad, sino la manera en cómo miramos esta realidad. Así, sin más, Georgia nos invita a mirar desde ángulos inexplorados, a concebir la vida desde un lente poco conocido y a no asustarnos por ello, a no temer a lo desconocido, porque podría parecer que el no conocer nos asusta y por eso nos aferramos a lo que ya hemos visto antes. Georgia tomó lo ignorado y lo volvió monumental, consiguió acallar el bullicio para centrarse en lo esencial, y en ese camino se convirtió en una de las máximas representantes del arte moderno en los Estados Unidos y yo diría de la historia. Porque ante todo, su obra no pretende explicarnos nada, pero nos obliga a hacer un alto, a mirar por primera vez y a encontrar grandeza en todo, sobre todo en aquello que solemos pasar por alto, lo mínimo, lo cotidiano, lo que creíamos insignificante, hasta descubrir que ahí, justo ahí, también habita lo extraordinario. Yo soy Pilar, este fue el podcast Chismecito Artístico y aquí termina nuestro 5º episodio. No olvides observar, sobre todo aquello que ignoras, como esa magnolia que me hizo el día hace un par de semanas. Y recuerda, el arte no es aburrido, la historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.